Como he dicho en el vídeo anterior, el sufrimiento va en la persona, porque el sufrimiento tiene una connotación humana desde el momento que juega un papel importante en las emociones de cada uno. Seguramente lo que a mí me hace sufrir no es lo mismo que te hace sufrir a ti o le hace sufrir a otro. Depende de tus valores, tus emociones. Es cierto que la sociedad de hoy no está preparada para ningún tipo de sufrimiento. Desde el momento que una madre acompaña a una hija al médico de cabecera para que le dé un tipo de remedio, medicación, porque le ha abandonado el novio. Esto, cuando no se trabaja desde pequeño, las pérdidas, los sufrimientos que produce la vida, pues lógicamente es muy complicado. Estamos en una sociedad donde, bueno, pues el placer prima sobre el sufrimiento. ¿Cómo podemos trabajar el sufrimiento? Pues yo digo, desde que eres pequeño, en casa, tus padres te tienen que enseñar que existen situaciones difíciles en la vida, desde acompañar a un compañero que no ha asistido a clase porque se ha fracturado una pierna y seguramente tendrá sufrimiento por la fractura y por no poder acudir al colegio. Pues creo que ahí tenemos una responsabilidad los padres de fomentar que los hijos, de alguna manera, acompañen a las personas que sufren. Bien sea un semejante de edad, como pueda ser otro niño, puede ser un familiar o no. También se puede abordar el tema del sufrimiento, pues llamando al timbre a la puerta del vecino de al lado que no puede bajar las escaleras para ir a comprar el pan. Trabajar el sufrimiento hace que se trabajen valores, el respeto, la humildad, la escucha, la entrega, la responsabilidad, tantos valores que hoy en día parece que no se da importancia y que luego cuando eres adulto, si esto lo has trabajado de niño, te lleva a desarrollar tu profesión de otra manera. El sufrimiento que nadie queremos no lo podemos evitar. Quiere decir, yo como madre, por mucho que quiera meter en una urna a mis hijos para que no sufran, esto no es real. Pero es cierto que la sociedad lo que está intentando es meter en una urna a todas las personas para que puedan elegir qué tipo de vida vivir, ¿no? Cuándo morir, cómo enfermar, lo que decía, cánones de belleza, se lleva el pelo rubio, se lleva el pelo moreno, te operas, te haces de esta manera. No por eso el ser humano es más feliz. Yo creo que aprender también a aceptar los retos que te pone la vida, no porque tenemos ejemplos que podemos encontrar fácilmente en internet, ¿no? Como atletistas que tienen amputadas las piernas pueden batir récords mundiales, como las limitaciones que pueda tener cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de discapacidad, para las personas son retos. Entonces, el sufrimiento debe de trabajarlo cada uno de forma individual y saber ver el lado positivo que aúna a las personas en ese sufrimiento. No tenemos por qué vivirlo de forma individual, como algo nuestro, sino que a veces compartirlo te da una visión distinta. Mi experiencia como profesional sanitario, el estar tan cerca del sufrimiento ajeno, me ha hecho reflexionar en mi vida personal, pues el valor de mi familia, el valor de mis hijos, lo que me regala día a día la vida, ¿no? Cuando protestamos sin tener un motivo real, cuando vienes de ver situaciones dramáticas, donde tal vez lo de menos sea la muerte, sino cómo sufren las familias por falta de comunicación, por falta de respeto, por falta de un cariño, un acercarse, por falta de amor, uno se da cuenta que, bueno, pues que tiene suerte, de que uno tiene una serie de valores donde es capaz de poder atender al prójimo con la escucha y el cariño que merece. A veces digo que las herramientas de las personas son muy simples, como puede ser la escucha, la mirada o el tacto, y con esto muchos sufrimientos se evitarían. Desde el ámbito profesional, a nivel sanitario, el sufrimiento no es solamente decidir si se da o no se da un tratamiento para curar una enfermedad. El sufrimiento puede tener una connotación de desconocimiento, de no saber qué me está pasando. El sufrimiento en una persona enferma puede ser saber que su hija la tiene a 1000 kilómetros y que le gustaría despedirse de ella.
Creo que los profesionales sanitarios debemos de atender este tipo de sufrimientos en pacientes que están en el final de la vida, que algunos de ellos son evitables, otros son inevitables porque va per se en la persona, pero no es cierto que podamos evitar el sufrimiento en las personas. Las bellas artes a través de los siglos nos han dejado un legado tanto en la pintura, en la música, en la literatura, en el teatro, el reflejo de lo que para las personas nos produce sufrimiento. Pero no es cierto que el sufrimiento pase desapercibido. El sufrimiento nos hace que crezcamos como personas, como seres humanos. Incluso yo diría que nos hacemos incluso más fuertes a lo que nos depara la vida. Ante la muerte a veces no entendida de la pérdida de un ser querido, porque no hay respuesta para la muerte, el por qué ocurre. Muchos pacientes me preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué le ha pasado esto a mi padre? Tal vez no tenga una respuesta, es el silencio lo que intento mantener, porque no tengo una respuesta para dar, pero es cierto que con el tiempo, cuando tú vuelves a ver a la persona que ha estado cuidando del paciente, la ves transformada. Incluso puedo decir yo personalmente, que he vivido muertes cercanas, hay una transformación de esa vivencia. Yo creo que de forma positiva te hace no solamente crecer en valores, sino yo creo que te hace madurar y tener otra visión de vida. Es cierto que cada persona somos un mundo y depende cómo hayamos vivido situaciones traumáticas, lo podemos vivir como un duelo, yo diría patológico, o lo podemos vivir como una buena muerte. Es cierto que hay que pasar un proceso de duelo donde tenemos que dejar llorar para poder entender. Vuelvo a decir que también es una cuestión de cultura, ¿no? Que debemos de trabajar las pérdidas y los sufrimientos como elementos que pertenecen a la vida y que yo creo que nos hacen grandes como personas, y que tiene un legado importante para los que, bueno, pues vivimos a diario sufrimientos, unos en mayor o menor medida, pero creo que sí que tiene una lectura positiva. El sufrimiento no solamente se da en una persona que está enferma, también se da en el entorno familiar. Quiere decir, no existen enfermedades, sino yo diría que existen personas que sufren una enfermedad y como él la sufre, el resto de la familia. Hasta tal punto, recuerdo haber tenido un paciente que, bueno, pues estaba en la cárcel estando encarcelado por un asesinato y un tema de drogas, pues tiene una enfermedad terminal y va a casa de la madre a morir. Y la madre me decía que rezaba porque muriera, porque era tanto el sufrimiento que había vivido con ese hijo que era incapaz de soportar más sufrimiento. Entonces no solamente tenía que acoger el sufrimiento que pudiera tener el paciente físico por su enfermedad, sino también el sufrimiento espiritual que en este caso tenía la madre por todo lo vivenciado a lo largo de su vida con este hijo. Entonces, bueno, a veces te expresan los familiares, estoy deseando la muerte de un ser querido, y se sienten culpables, pero en ese sufrimiento que viven hay que entender que a veces la muerte llega a ser hasta una liberación. Y bueno, es entendible porque es humano, ¿no? Y sobre todo a veces cuando el deterioro de la enfermedad llega a enclaustrar en cama a una persona y ver cómo se ha ido degenerando, el que familiares que sufren esa despedida y esa muerte te verbalicen que están deseando, dicen mucho del sufrimiento que tienen. Es cierto que si se ha producido la muerte del ser querido, pasado el tiempo, se sienten orgullosos de haber vivenciado, haber entregado el amor, y aunque les ha producido sufrimiento, reconocen la satisfacción de haber cuidado a un ser querido hasta el último momento de su vida. Con lo cual yo creo que a lo mejor de forma inmediata uno no entiende por qué ese sufrimiento que está viviendo, pero creo que tiene una lectura posterior, que cuando uno ya está en paz y en calma y recuerda lo vivido y cómo ha superado y cómo, bueno, pues ha sabido crecer con el dolor que ha tenido, yo creo que muchas veces te verbalizan, o así me paran por la calle, ¿no?, para decir qué buen recuerdo a pesar del dolor y el sufrimiento que tuve. Con lo cual yo creo que el sufrimiento es experiencia de vida, que no debemos de pasarlo
como algo baladí, sino como algo que puede engrandecer a la persona.